Votación en la ONU muestra un mundo dividido y decadente hegemonía norteamericana. El voto dividido en la ONU por reparaciones a Ucrania exhibe la debacle de Estados Unidos. Países occidentales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Italia y Francia, aprobaron una resolución para obligar a Rusia a pagar reparaciones a Ucrania en el marco de su operación militar especial. Debido a que las decisiones de ese ámbito de la ONU no son vinculantes, es decir que no tienen carácter obligatorio, el voto revela un posicionamiento más político que operativo, consideró en una entrevista con Sputnik la especialista en relaciones internacionales e historia diplomática de Rusia Imelda Ibáñez, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es una forma completamente política e incluso ilegal considerar que un pequeño grupo de países está tratando de deformar un contrapeso especial al tomar el resultado de esta resolución, declara la académica. Además, la resolución generó un voto más dividido que la adoptada en octubre contra los procesos unionistas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhia a la Federación de Rusia, cuando fueron rechazados con 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. En esta ocasión, para apoyar el pago de reparaciones a Ucrania se alcanzaron solo 94 votos aprobatorios, 14 en contra y 73 abstenciones. Se está conformando un nuevo esquema que vincula la proyección de los intereses nacionales y la política exterior de los estados que cooperan más cercanamente con la Federación de Rusia. Recuerda la candidata doctora, que figura un esquema de pesos y contrapesos multilateral. Vemos que precisamente, en un escenario que posiblemente genera una multipolaridad, va a haber diversos polos de poder. En este caso podemos destacar el caso de Irán, el caso de China, en desacuerdo a la resolución influida por el unilateralismo del bloque occidental, especialmente el de Estados Unidos, valora la universitaria. En cuanto al crecimiento de posiciones de abstención ante el resolutivo, Ibáñez lo entiende como un reacomodo de intereses que no se circunscribe solamente al contexto de las Naciones Unidas sino a nivel ya de esquema de política mundial. La crisis en Ucrania ha generado un impacto amplio y multifactorial en el sistema multilateral, considera la universitaria, lo que ha ido generando evolución en las posiciones de la comunidad internacional. Ellos ya han tomado esa distancia específica para ver de qué modo acomodan la proyección de sus políticas exteriores. Entonces por ello es que esta resolución se da no en un contexto como se dieron las resoluciones anteriores, incluso cuando también se expulsó a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, apunta. Vemos cómo todo va a ir cambiando, cómo se va adecuando sobre la base de esta naciente multipolaridad, añade. La representación permanente de Rusia ante la ONU, encabezada por Vasily Nevencia, se inconformó con los países en respaldo de la iniciativa y los acusó de ejercer ellos mismos opresión durante siglos. Esta trama, de primero robar y luego gastar activos de países soberanos ha sido concebida por precisamente los mismos estados con un pesado registro de robo al resto del mundo. Me refiero a los siglos de esclavitud y opresión, colonialismo y dominación neocolonial, agresiones e intervenciones militares, bloqueos, sanciones unilaterales y explotación desvergonzada de los recursos naturales de los países ocupados y subyugados, recriminó Nevencia. Los autores de esta iniciativa buscan que todo el mundo lo olvide mientras propagan únicamente la versión ucraniana del conflicto, agregó Nevencia. La universitaria Ibáñez subraya que la relevancia del conflicto entre Rusia y Ucrania se observa en los impactos que ha tenido en la manera en que se desenvuelven plataformas internacionales como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, las reuniones del G20, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Me parece que precisamente, por el impacto y los cambios que llegarán a través de esta crisis, pues también de cierta forma esta institución, la Asamblea General de la ONU, deba reorganizarse conforme la proyección del interés de las políticas exteriores de los miembros, y no solamente de los miembros principales del Consejo de Seguridad, sino de todos los diversos estados que obviamente también se conforman y confluyen en esta organización tan importante en los esquemas de las relaciones internacionales, apunta la estudiosa. Desde su nacimiento, la otrora Unión Soviética ha jugado un papel relevante en las Naciones Unidas. Sin embargo, tras su fundación los hechos se sucedieron hacia una bipolaridad descrita como la Guerra Fría, recuerda Ibáñez, lo que generó bloques geopolíticos todavía presentes en la relación entre potencias. Si llegan grandes cambios con el nacimiento de esta multipolaridad, me parece que también el esquema de la Organización de Naciones Unidas se debe de reconfigurar para que precisamente la proyección de los intereses nacionales de ya los polos de poder que van a permanecer en un equilibrio a través de negociaciones se vean también plasmados en los resultados que se generen en adelante, apunta. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo intervenciones militares directas en países como Vietnam, a la que buscaba dividir en dos territorios apoyando a la facción del sur,
Corea, que sí se dividió en dos naciones, e Irak, además de contribuir a la balcanización de Yugoslavia mediante los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en su territorio durante la década de 1990. En ese contexto y tras aprobarse la resolución de la ONU que pretende obligar a Rusia a pagar reparaciones a Ucrania, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, llamó a duplicar el resolutivo para que Estados Unidos recompense de manera total a Corea, Vietnam, Irak y Yugoslavia, junto a otras numerosas víctimas. De lo contrario, estimó el funcionario ruso, la ONU estaría perdiendo su posición como principal institución mundial para construir la paz, entrando en un proceso de agonía que sería doloroso para toda la comunidad internacional. En ese contexto, Ibáñez subraya que Rusia reprocha la pretensión de Estados Unidos de brindar reparaciones a Ucrania cuando considera su operación militar enfocada en objetivos estratégicos, mientras que el país norteamericano siempre invade y barre los territorios donde busca ampliar su influencia. Como contraejemplo, apunta que en el 2003, en el contexto de la invasión estadounidense a Irak, Estados Unidos citó a una conferencia de donantes para reunir fondos de reconstrucción en favor del país de Oriente Medio. Cosa contraria que ahora en 2022 se le pide a Rusia a través de esta resolución en la Asamblea General, que sea Rusia, a través de sus bienes económicos, financieros, la que reconstruya parte del daño, apunta la universitaria. Aquí es donde podemos ver ese desequilibrio en cuanto a nivel de intereses y proyección de políticas exteriores tanto en el contexto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como obviamente en la Asamblea General, concluye. Si el vídeo les gusta no olviden ponerle me gusta a la publicación, suscribirse, activar la campanita. Esperamos sus comentarios sobre todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.